Vamos a hablar entonces con el querido Alfredo Boxia sobre este tema. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Buen día. Hola Leo, ¿cómo te va? Saludos para toda la gente de Ñanduti. Muchas gracias por estar con nosotros, querido Alfredo. Vos escribiste varios libros sobre el tema de los archivos, ¿verdad? Creo que uno se llama Es mi informe, el otro es, en coautoría, es Los archivos del terror, los papeles que resignificaron la memoria del estronismo. ¿Es así? Sí, así es. Mi informe fue el libro más impactante, digamos, que en las próximas semanas se va a relanzar, será la séptima edición y que está agotado en este momento, pero que lo vamos a reponer, si Dios quiere, muy pronto en todas las librerías. Ese material es muy importante por muchas razones. Ahí hay una sistematización, digamos, brutal del archivo, ¿no? Sí, se trata de eso, de una selección de los documentos más importantes de las distintas épocas, de los distintos sucesos que ocurrieron, de los distintos tópicos que abarcaba el archivo y colocados de un modo resumido y contextualizado, digamos, ¿verdad? Para que la gente pudiera tener una idea de qué significaban esos archivos y qué significó la época de la represión. Porque ese 22 de diciembre de 1992 fue un hito en la historia documental de América Latina, no solo del Paraguay. Nunca se encontró un acervo documental tan importante, tan voluminoso como el que estuviste recordando con el comisario hace minutos. Son toneladas y toneladas de documentos que retrataban una historia oculta que jamás hubiera salido a la luz si no se hubieran encontrado estos archivos y que desmontaron 40 años de mentiras sobre el estronismo, ¿verdad? La visión que las generaciones posteriores tendrían de Alfredo Stroessner sería muy diferente a la que fue realmente cuando aparecieron los archivos. Dejó de ser ese abuelito que nunca estaba enterado de las cosas que hacían sus subalternos para ser claramente el comandante en jefe de un aparato represivo que se llevó cerca de 300 o 400 vidas y 20.000 torturados, ¿verdad? Y eso está descrito en el libro de mi informe. Fue tan impactante para mí, Leo, Sí. el que recuerdo hasta hoy, varias veces lo conté, el momento exacto en que me entero que aparentemente se habrían descubierto los archivos del Departamento de Investigaciones. Yo recuerdo que estaba volviendo de mi trabajo en el Hospital de Clínicas, en esa época quedaba en Sajonia, y a la altura del Hotel Guaraní, más o menos, escucho la voz de Cacho Forneri, Ujú. entonces periodista de Ñandutí, que da la información y da algunas pistas sobre el lugar donde habían aparecido los archivos, un desconocido departamento de producciones que quedaba detrás de Canal 13 en Lambaré. Y hacia allá me dirigí como decenas de personas curiosas e interesadas, y minutos después de que hayan entrado, yo también entré para ver qué pasaba, porque me acuerdo que el cuartel estaba abandonado, no había un solo policía, todos salieron disparados. Y bueno, y fui partícipe de ese traslado de todas aquellas carpetas, documentos, fotos, fichas, con el temor que teníamos todos de que aquello se apagara, se borrara, se quemara, cosa que felizmente no sucedió, en gran parte por una larga vigilia ciudadana que se hizo alrededor de esos documentos en el Poder Judicial. Mengo, se quería preguntar por la relevancia y la contundencia que tienen estos archivos en relación al operativo Cóndor, digamos. Creo que es importante recordar eso. Mira, Martín Armada tiene una frase que es muy significativa, que dice que estos archivos permitieron pasar del rumor siniestro a la verdad probada. Del operativo Cóndor solo se sabía brumosamente, digamos, de su existencia, y parecía más una cosa de leyenda, una cosa mítica que de realidad. Pero algunos que otros de los sobrevivientes en Argentina, en Uruguay, eh, algunos pocos acá en Paraguay, hablaban de ese operativo, pero no se tenían mayores elementos hasta que apareció este archivo y en él se encontraron los documentos
fundantes de esa cooperación clandestina que se inicia en Santiago de Chile en noviembre de 1975, cuando Manuel Contreras, jefe de la inteligencia chilena de Pinochet, convoca a los principales jefes militares de la inteligencia militar de los países vecinos para hablar de la coordinación de la represión internacional. Resulta que tanto en Chile como en Argentina y Uruguay, un poco menos en Brasil y un poco menos también en Paraguay, buena parte de su enemigo interno estaba fuera del país. Es decir, había muchos tupamaros en Argentina, viviendo en Argentina, había montoneros en el Brasil o del ERP en Paraguay, había chilenos dispersos por todo el cono sur, y era necesario unificar las acciones de la represión para que se pueda actuar libremente más allá de las fronteras. Y es lo que se hizo en esas reuniones en la que en homenaje al país que invitaba, en esos días de reuniones se llamó Operativo Cóndor, Ave Nacional Chilena. Y ese operativo comenzó inmediatamente a funcionar y fue de una increíble eficacia, tétrica eficacia, ya a lo largo del año 1976, con operativos conjuntos entre policías argentinos y chilenos, por ejemplo, y militares argentinos y chilenos, argentinos y brasileños, chilenos y brasileños, ni que decir paraguayos, que podían viajar, interrogar, trasladar, actuar en conjunto, secuestrar, como hicieron con el doctor Guaymurú en Paraná, en Paraná, con comandos armados por dos naciones. Es decir, fue un verdadero Mercosur del terror, y es sorprendente ver cómo para eso, para la muerte y la represión, los países pueden ponerse rápidamente de acuerdo y ser eficaces. El Mercosur de verdad, el que nos debería unir como pueblos de esta región latinoamericana, todavía estaba balbuceando y dando sus primeros pasos después de décadas, ¿no? Y bueno, eso significó que ejércitos que tenían una rivalidad tradicional, histórica, como el argentino y el chileno, que poco tiempo antes casi entran en guerra por el canal del Beagle, no tuvieran problemas en colaborar, en ceder sus informaciones, en unificar sus códigos de transmisión de datos, de intercambiar prisioneros, de permitir que militares de una nacionalidad actúen libremente en un territorio ajeno. Y bueno, eso costó, se supone que costó unos 50 a 80 mil desaparecidos en todo el Cono Sur. Es difícil decir víctimas del Cóndor, porque algunos lo son, otros no lo son, otros son simplemente desaparecidos intranacionales, pero que hubo un genocidio en la región, de eso no hay ninguna duda. Y eso fue lo que se descubrió en gran parte gracias a los papeles que se encontraron en el archivo del horror, que permitieron ir con gran paciencia y con gran pasión de investigación, ir reconstruyendo caso por caso y encontrando rastros de aquellos que simplemente hasta ese momento eran, entre comillas, desaparecidos. Por eso decía también yo que, no sé si coincidimos, que la tarea de Martín Almada, entre otras cosas, fue monumental, porque él se convirtió así como por usar un término, un promotor, un gran comunicador de estos archivos, ¿no? Y sus viajes y todo eso hizo también que después esto como se conociera mucho más a nivel mundial. Sí, sin duda. Martín hizo de este archivo el sentido de su vida, ¿no? Y bien, a mí nunca me interesó demasiado dilucidar exactamente quién fue el descubridor de los archivos, quién tiene más méritos, si el comisario Aguilera o Martín Almada, porque son anécdotas de la historia. Lo importante es que esos archivos aparecieron. Y si aparecieron intactos, es porque, como vos lo dijiste antes, la policía en los primeros años de la transición estaba tan segura que eso jamás iba a salir a luz, que los conservó. Fíjate que la dictadura cayó el 3 de febrero de 1989 y los últimos documentos que se encuentran en el archivo, bien ordenaditos, son hasta diciembre de 1991.
Es decir, los archivos siguieron allí en el Departamento de Investigaciones, en el mismo lugar, hasta por lo menos diciembre del 91. Se siguieron usando y no lo destruyeron porque eran tan bonitos, tan bien arregladitos, tan ordenaditos, que los conservaron porque probablemente pensaron que sería una locura destruirlos, porque probablemente volverían a ser útiles en corto tiempo. Porque fíjate que los archivos militares argentinos, chilenos, uruguayos, brasileros, todos ellos fueron destruidos o quemados cuando comenzaron los procesos de recuperación de las libertades públicas en los respectivos países. En cambio, el nuestro, allí estaba probablemente en diciembre del 92. El 91, Sí. Que fue la última vez que se encontraron documentos. Probablemente allí, cuando Martín Almada pide su habeas data y el juez Fernández pregunta a la comandancia de la policía si tenía idea de dónde estaban los archivos, y la respuesta oficial de la comandancia fue: no tenemos idea. En los días confusos, decía la nota de respuesta, del general Sánchez, creo que era el jefe de policía entonces, en los días confusos que sucedieron al 3 de febrero de 1989, los archivos desaparecieron de nuestra institución. No habían desaparecido, los habían trasladado después de eso probablemente a Lambaré, pero fue ese habeas data el elemento jurídico que le permitió a Martín Almada, cuando tuvo la información, del mismo modo que lo tuvo también Pancho de Vargas, Sí. cuando tuvo la información de que había un croquis, de recurrir al juez Fernández, José Agustín Fernández, en base a esa habeas data. Por eso es que el juez Fernández finalmente es el que allana la comisaría en busca de los papeles de Martín Almada. Y bueno, Martín Almada se convirtió sin duda en el gran propulsor de la importancia de los archivos, y fue conocido como el símbolo del mismo, e invitado a muchos países, y bueno, sirvió también para que muchísimos investigadores de todo el mundo vinieran al Paraguay a ver determinados temas que solamente estaban y siguen estando allí en el Poder Judicial. Alfredo, una de las cosas... sí, no, te quería decir nomás que cuando hablamos, perdón, no me quiero ir un ratito del operativo Cóndor, porque hablamos de los países del Cono Sur, pero también, digamos, se comprobó, digamos, el nexo con Estados Unidos, digamos. Estados Unidos no estaba ausente de toda esta información. Sí, con Estados Unidos ocurrió una cosa curiosa. En los archivos desclasificados del Departamento de Estado, que se desclasificaron 20 o 30 años después de ocurridos los hechos, se descubre que los Estados Unidos supieron incluso de la reunión inicial del operativo Cóndor y siguieron monitoreando todo eso, permitiendo que las cosas se desarrollen hasta que al general Pinochet se le va la mano y decide matarlo al ex canciller Letelier, que estaba en Washington, en la zona de las embajadas en Washington, y le pone una bomba en un operativo en el cual hubo participación paraguaya también, y lo vuela a este ex canciller y a varias otras personas, entre ellas su secretaria norteamericana, y eso fue demasiado. Los yanquis ya no permitieron que el operativo Cóndor siga actuando de esa manera, menos en su territorio y menos con un compatriota, ¿no? Y a partir de allí hubo como cierta mirada crítica, pero tampoco dejaron, tampoco impidieron que se haga. Todos los datos los documentos desclasificados del Departamento de Estado liberó, y otros que después fueron descubiertos en estos operativos de liberación de archivos, demuestran que el Estados Unidos estaba bien informado de todo. ¿Cómo no podía ser de otro modo, desde luego? Claro. Decime, Alfredo, ¿vos crees que hay todavía hallazgos que se pueden hacer en estos archivos? ¿Hay todavía cosas que no sabemos, digamos? Mira, estos archivos hoy están bien preservados. Te decía eso justamente, una de las pocas cosas buenas que hicimos desde el punto de vista de la memoria es preservar estos archivos. Están digitalizados,
Rosa Palau, una de las coautoras del libro Es mi informe, se quedó a vivir prácticamente en los archivos y es la directora hasta hoy y los preserva y ilustra a la gente sobre dónde encontrar tal o cual documento. Del archivo han salido decenas de libros, no solo acá en Paraguay, sino sobre todo en el extranjero, sobre casos específicos que fueron armados a partir del archivo. Y hay documentación exhaustiva porque prácticamente no hay aspecto de la vida y de la historia paraguaya reciente que no pudiera ser enriquecido con datos desconocidos que están en el archivo. A esta altura creo que no debe haber ya gran cosa inédita, ¿verdad? Porque la investigación que se hizo fue exhaustiva, pero claro, es de un valor didáctico para las nuevas generaciones extraordinario, lo que se hace muy poco en este país y se debería hacer con mucho mayor intensidad, son las visitas de los estudiantes al archivo del horror, al Museo de la Justicia y el Centro de Documentación que está en la planta baja del Poder Judicial. Se hace poco, sí, es cierto. Sé que se hace, pero se debería hacer casi obligatoriamente, ¿no? Para los que no saben, Alfredo, y con esto vamos despidiendo y agradeciendo tu tiempo, ¿por qué se llama tu libro Es mi informe? Es mi informe, era la frase ritual casi sacralizada con la que terminaban los informes policiales de un subalterno a su superior. A la superioridad se le informaba de tal o cual acontecimiento, del apresamiento de tal o cual persona, e inevitablemente la frase final era es mi informe. Por eso le pusimos ese nombre. Fue una sugerencia. Estábamos por terminar el libro con Miriam González y Rosa Palau y no teníamos título, y el que me preguntó cuál es una frase que se repite con mucha frecuencia fue Ernesto García, mi querido cuñado ya fallecido, y fue él el que me dijo, y bueno, pónganle Es mi informe como título, y así fue. Al título hace referencia a Augusto Roa Bastos en el prólogo hermoso que escribió a la primera edición, diciendo que era la firma sacralizada de quienes escribían con la sinceridad del crimen, con esa sinceridad que solo la impunidad absoluta puede dar, y que por eso el libro tiene documentos tan valiosos, porque no tiene mentiras, está escrito por los mismos criminales. Fantástico, qué ganas de releerlo, así que espero la 7ª edición y que me avises, por favor, mi querido. Un abrazo grande, Alfredo, que estés bien. Gracias, Leo, un abrazo para vos. Muchas gracias, Alfredo Boxia, Parañandutí, contándonos. Bueno, esa frase es mi informe entonces para las nuevas generaciones, como Tobías Rubín y otros y otros. Así terminaban los policías, ¿no? Cuando hacían su informe los Piragüe, al final ponían es mi informe. Entonces, ¿por qué quedó ese título?